Bueno, vamos a comenzar de nuevo el estudio de hoy y bueno, gracias a Dios pudimos terminar la semana pasada con el estudio de Primera de Juan. La verdad que creo que para mí fue una bendición. Espero que también haya sido una bendición para ustedes. Y bueno, la idea que vamos a estar estudiando durante el mes de diciembre, que tenemos como unas 4 o 5 clases, si Dios nos permite. Vamos a estar hablando sobre la primera venida de Jesucristo. Porque básicamente la idea es relacionar un poco el tema de Navidad, ¿no? Entonces poder prepararnos para la Navidad y básicamente la idea es que lo hacemos por medio de estudiar algunas de las cosas que tenían que ver con la venida de Jesucristo al mundo, ¿no? De su nacimiento, ¿sí? Pero bueno, me gustaría comenzar lo que sería la clase de hoy y la clase que viene, la semana que viene, y vamos a hablar de algunas de las profecías que había en el Antiguo Testamento acerca de la venida de Jesucristo. Hay varias profecías que son bien importantes, que tenían que ver con el hecho de la venida de un Mesías, y hoy es lo que vamos a estar estudiando eso, porque mi punto es este. Cuando pensamos en Navidad, pensamos en la idea de un Jesucristo, de un Jesús bebé. Pensamos en la idea de un bebé recién nacido, puesto en un pesebre, ¿no? Y imaginamos esa película de ese bebé, todo tierno, no sé. Como uno ve, imagina un bebé, ¿no? Que es sensible, delicado, no sé, esa imagen mental tenemos. Y no es tan mal, no está mal tener esa imagen mental, no es que eso es algo que sea negativo. El problema es que nosotros no podemos ver la Navidad como solo eso. La Navidad es mucho más que eso. La Navidad es el hecho de que vino Dios al mundo, y no solamente que vino Dios al mundo, sino es el hecho de que venía el Salvador del mundo, ¿sí? O sea, es el cumplimiento de un montón de profecías del Antiguo Testamento, es el cumplimiento de muchas de las cosas que Dios había anunciado que tenían que ocurrir, y además de eso, no es solo el cumplimiento de algunas cosas que Dios dijo, sino que también es la seguridad de que se van a seguir cumpliendo el resto de las cosas que Dios dijo. Esto sería algo más o menos así. Si alguien te promete dos cosas y cumple la primera y la segunda todavía está más adelante en el tiempo, entonces el hecho que haya cumplido la primera, vos te da seguridad de que va a cumplir la segunda también, porque digamos, es diferente sería que la persona no cumplió lo primero que te dijo, entonces qué seguridad vos podés tener de que va a cumplir lo otro que dijo que iba a ocurrir después. Entonces el punto es este. Para la gente del Antiguo Testamento, la venida de Jesucristo es el cumplimiento de muchas de las promesas que Dios les había dado. Para nosotros, que estamos después de esas promesas, o sea, después de esa parte de ese cumplimiento, por un lado nosotros miramos hacia atrás en la historia y decimos, Dios cumplió todo esto, entonces vemos que Dios cumplió, pero eso nos da seguridad de que Dios va a seguir cumpliendo entonces todo lo que viene después. Entonces es importante que nosotros tengamos esa mentalidad con respecto a la Navidad. La Navidad no es solo un bebé en un pesebre, sino es, por un lado, es Dios mismo viniendo al mundo, y por otro lado es el cumplimiento de un montón de las cosas que estaban profetizadas en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que vamos a estar viendo es, hoy y la semana que viene, vamos a estar viendo sobre algunas de esas profecías y cosas que nosotros tenemos que entender que se estaban cumpliendo en Cristo al venir al mundo. Aunque algunas de las cosas no se cumplieron en el momento que Él nació, obviamente se cumplieron años después, pero de todas maneras su nacimiento era el comienzo del cumplimiento de esas profecías, ¿sí? Entonces vamos a abrir en Génesis capítulo 3 y vamos a ver el primer pasaje que tiene que ver, el primer pasaje en la Biblia que profetiza algo acerca de la venida de un Salvador. Y vamos a leer Génesis capítulo 3, verso 15. Bueno, fíjense lo que dice. La historia la conocen, o la recuerdan, ¿no? Es la historia de el pecado del ser humano, el pecado de Adán y Eva, y que Dios de alguna forma castiga, ¿sí? O exhorta, digamos, a Adán y Eva y a la serpiente por lo que había ocurrido, ¿sí? Entonces vamos a leer verso 14 en adelante. Dice así, en Génesis 3, 14 en adelante. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás, más que todos los animales y más que todas las bestias del campo.
sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tus dolores en el parto y con dolor darás a luz a tus hijos. Con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el verso importante aquí es el versículo 15 que dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Ahora, ¿qué quiere decir este versículo? Entonces, vamos a pensar un poquito el contexto. El contexto es que Dios está maldiciendo a la serpiente por su pecado, ¿sí? Pero en esa maldición dice entonces de que la serpiente va a tener enemistad con la mujer y la simiente de la mujer, entre tu simiente y su simiente, o sea, la descendencia de la simiente de la serpiente y la descendencia de la simiente de la mujer. Ahora, en un sentido, esto que está hablando aquí, está diciendo de que está hablando de Satanás y el pecado, ¿sí? Como enemiga de la mujer y la descendencia de la mujer, o sea, la descendencia de la mujer que es toda la humanidad, básicamente. Entonces está hablando de una enemistad, digamos, entre Satanás y la humanidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque Satanás fue el que tentó a la mujer para que pecara. Entonces, cuando sucede esto, nosotros tenemos que entender de que Dios hace de que Adán y Eva ellos salgan del huerto, y esto era algo grave para ellos, porque ellos lo que conocían era el huerto del Edén era el lugar de bendición para ellos, era el lugar donde ellos tenían todo lo que necesitaban, no solamente todo lo que necesitaban, sino que además tenían acceso directo a la presencia de Dios, ellos estaban delante de la presencia de Dios todo el tiempo que ellos necesitaran o quisieran. Entonces, el hecho de que ellos hayan sido expulsados, ¿sí? Y vemos también unos versículos más tarde que Dios dice que puso unos ángeles, ¿sí? Para custodiar, para que ellos no puedan regresar al huerto. Entonces, esto lo que hace es producir una separación entre la humanidad y Dios, y entre la humanidad y las bendiciones de Dios. Entonces, la sensación como decir, de desánimo, de desesperanza que tenían Adán y Eva era muy, muy grande. Entonces, cuando Dios dice que la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a Satanás, dice que Satanás iba a herir a la simiente de la mujer en el talón. Al decir así, Dios está dando una profecía, está diciendo algo que iba a ocurrir en el futuro, y está diciendo de que iba a venir alguien que era simiente de la mujer, que era descendencia de la mujer, que iba a pisarle la cabeza a Satanás, que iba a herir en la cabeza a Satanás. Entonces, esta es una profecía y es una esperanza muy grande que Dios le da a Adán y Eva. A partir de ahí, Adán y Eva, ellos se pueden ir del huerto, ellos son echados del huerto, pero ellos se van sabiendo que en el futuro de la humanidad iba a venir alguien que iba a ser de la descendencia de la mujer, que iba a pisarle la cabeza a Satanás, ese Satanás que era el que había tentado a la mujer. Entonces es importante esto. A veces leemos esto y lo pasamos de largo y no prestamos atención. Pero lo que está diciendo Dios es bien importante. Entonces, mi punto es este. A partir de este momento, toda la humanidad sabe y espera de que iba a venir alguien de la simiente de la mujer, de la descendencia de la mujer, que iba a vencer a Satanás. Entonces, toda la humanidad sabe de que hay esperanza para la humanidad y que esa esperanza vendría por un hombre, por una persona que era de la descendencia de la mujer. ¿Qué significa simiente? Simiente básicamente significa descendencia, ¿sí? O significa que desciende de alguien, ¿sí? Entonces, a partir de este momento la humanidad tiene esperanza. Ahora, si alguien les pregunta cómo es de que las personas del Antiguo Testamento pueden ser salvas, y la respuesta es
que la gente del Antiguo Testamento es salva o puede ser salva de la misma forma que la gente del Nuevo Testamento, que la gente en la actualidad. Todos los seres humanos se salvan por fe. ¿Fe en qué? Fe en la salvación provista por Dios. Ahora, nosotros sabemos que la salvación provista por Dios es Jesucristo. Ahora, Adán y Eva, ellos no sabían que la salvación provista por Dios se iba a llamar Jesús, no sabía cuándo iba a venir, pero sabían de que iba a venir, y que iba a venir un Salvador de la simiente de la simiente de la mujer, que iba a ser provista por Dios para pisarle la cabeza a Satanás. Entonces todos los seres humanos se salvan por fe en la promesa de una salvación dada por Dios de la misma forma, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que nosotros tenemos más detalles de quién es esa salvación, y Adán y Eva no tenían tantos detalles, pero tenían la promesa, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿se entiende lo que hemos hablado? ¿Se entiende la idea que hay detrás de este versículo del capítulo 3, versos 15? ¿O hay alguna pregunta? Sí, hay una pregunta. Sí. Cuando dice, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. ¿Eso es una alegoría o es literal? Es probablemente una alegoría. Y es lo más probable que aquí se está refiriendo justamente a la muerte de Jesucristo, aunque no estaba suficientemente claro. Pero sí, es una alegoría en el sentido de que, imagínate, digamos, la situación, ¿sí? Una serpiente, ¿sí? Que se arrastra por el suelo, ¿sí? Y un hombre que pisa la cabeza en la serpiente. Entonces, ¿qué es lo que intentará hacer la serpiente cuando se le pisa la cabeza? Morderle el talón a la persona que le pisa la cabeza. ¿Se entiende? Entonces, es una alegoría, y lo que está tratando de decir es que, y de hecho es una alegoría que le pisa la cabeza a la serpiente, ¿sí? Porque sabemos de que esta serpiente es Satanás, ¿sí? Y que no es que viene Jesucristo a pisar la cabeza de una serpiente X. Jesucristo viene a destruir a Satanás. Entonces no es que le va a pisar la cabeza, porque de hecho Satanás es un espíritu, ni siquiera tiene cabeza como nosotros la tenemos. Entonces, lo que está diciendo es que Cristo iba a destruir a Satanás, o que iba a vencer a Satanás, pero que Satanás le iba a hacer como una represalia, o lo iba a atacar también al que le pisara la cabeza, ¿sí? Entonces, el punto de todo esto es de que Jesucristo va a vencer a Satanás, pero que Satanás le iba a provocar no un daño, pero lo iba a querer lastimar, ¿sí? Entonces entendemos que es una referencia a la muerte de Jesucristo, ¿se entiende? Un efecto, se produce un efecto, pero no es necesariamente como decir, destructivo, como sí lo sería el hecho de que le pise la cabeza a Satanás, ¿sí? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Buenísimo. Bien. Excelente. Mejor respuesta. Entonces, bueno, me alegro que se haya entendido. Entonces, el punto es que estaba profetizado del día 1, básicamente, del día 1 que ellos salieron del huerto, estaba profetizada la venida de un Salvador. Entonces, Navidad para nosotros, ¿qué es? Primero y principal, antes que nada, Navidad para nosotros es el cumplimiento de la promesa de Dios de que vendría un Salvador al mundo. Es importantísimo esto. Una promesa que está esperando toda la humanidad desde Adán. No es simplemente algo que esperaban los judíos, porque a veces pensamos esto, ¿no? De que los judíos esperaban un Salvador, y no nos damos cuenta que no, que en realidad toda la humanidad esperaba un Salvador. De hecho, el punto es este. Todos los seres humanos, ninguno de los seres humanos tiene excusa delante de Dios, porque todos venimos de Adán. Y por lo tanto, todos tenemos que estar avisados de que Adán estaba esperando un Salvador. Y de hecho, el mundo sabe que se necesita un Salvador. Lo que pasa es que lo niega y no lo quiere reconocer, pero el mundo sabe de que necesita un Salvador. Lo lleva dentro de sus propias venas, porque todos somos descendientes de Adán. Ahora, es interesante también que, mira, podemos leer rápido un verso, Romanos 16:20, dice así: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Pablo ahí está saludando a los romanos, pero básicamente está haciendo alusión a esta idea de que Dios iba a aplastarle la cabeza
a Satanás. De hecho, ya con esto solo podríamos confirmar de que Jesucristo es Dios, porque aquí el que está diciendo que el que va a aplastar la cabeza de Satanás es Dios, ¿sí? Y sin embargo, Génesis 3:15 decía que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás. Entonces, si es Jesucristo el que aplasta la cabeza a Satanás, entonces Jesucristo, al ser tanto Dios como hombre, puede cumplir ambos versos, ¿sí? Entonces, también inclusive es una confirmación de la deidad de Cristo. Pero entonces, mi punto es de que aún el Nuevo Testamento hace alusión a ese versículo, ¿sí? De que Dios iba a pisarle la cabeza a Satanás. Pero volvemos a Génesis, no nos vamos a Génesis todavía. Y me gustaría ir a Génesis capítulo 5, como para que ustedes puedan inclusive tener más claridad en esta idea de que el mundo estaba esperando el Salvador prometido por Dios a Adán y a Eva. Fíjense lo que dice Génesis capítulo 5, versos 28 y 29. Fíjense lo que dice. Lamec, dice, vivió 182 años y tuvo un hijo y le puso por nombre Noé. Pero fíjense lo que dice. Dice que le puso Noé porque, dice así, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Fíjense cuál es la idea. La idea es que Dios maldijo la tierra. ¿Por qué Dios maldijo la tierra? Dios maldijo la tierra por culpa del pecado. Entonces, al maldecir la tierra, ¿qué es lo que produce? Que el ser humano tenga que trabajar arduamente. Entonces, ¿qué es lo que Lamec está diciendo cuando pone el nombre, cuando bautiza a su hijo con el nombre de Noé, cuando le pone el nombre? Él está diciendo que él estaba esperando que Noé fuera ese que le pisara la cabeza al Satanás y que aliviara el trabajo de los seres humanos porque estaban muy cansados por el trabajo que Dios les había mandado que hagan por culpa de la maldición de la tierra. Entonces, mi punto es que aún Lamec, varios cientos de años después de Adán, Lamec aún recuerda la promesa de Dios dada a Adán y está todavía esperando un Salvador. Y Lamec de alguna forma creía que era Noé el que iba a traer esa salvación. Aunque no era Noé, pero él estaba esperando que fuera Noé. Pero lo curioso es que aunque Noé no es la salvación, pero la salvación es simiente de Noé, es descendiente de Noé, como lo somos todos los seres humanos en la actualidad. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, Lamec no lo identificó correctamente, pero de alguna forma Lamec entendía que la salvación dada por Dios o la simiente de Dios venía por medio de Noé también. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Bien, vamos a Génesis capítulo 22. Fíjense lo que dice. Génesis capítulo 22. Y acá ahora estamos hablando ya de Abraham. Entonces, ahora el punto es de que Dios, estamos hablando aquí ahora de la salvación como con la idea de simiente, ¿sí? Y esta idea de simiente, entonces les repito, es la idea de descendencia o el que desciende de alguien más, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense lo que dice Génesis 22, verso 16. Dice así. Vamos a leer el 15. Y el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto tú has obedecido mi voz. Ahora, fíjense que aquí utiliza la palabra descendencia y la palabra simiente, ¿sí? Y la traducción en español es un poco engañosa porque lo tiene que ser así para que tenga sentido el texto, pero en el original, en hebreo, la palabra que se utiliza aquí como descendencia y como simiente es la misma. Entonces es como que si esto dijera, vamos a leer desde el 17 de nuevo. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu simiente.
como las estrellas del cielo, como la arena a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces el punto es este, de que acá está, en un sentido está hablando de que Dios iba a dar multitud de hijos a Abraham, pero en otro sentido lo que está hablando es de un hijo en particular que era el que iba a ser bendición para todas las naciones de la tierra, pero lo está diciendo en singular, o sea, está diciendo es uno el que en quien serán benditas todas las naciones de la tierra. No es entre toda la descendencia de Abraham, sino es en uno en particular. Y eso lo vemos en Gálatas 3:16. Vamos a ver lo que dice Pablo en Gálatas 3:16. Dice así. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia o a su simiente. Y no dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Entonces, cuando Dios le está diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra, está hablando de que en uno, en el Salvador, que era de la simiente de la mujer, y que ahora Dios está confirmando que era de la simiente de Abraham, de la descendencia de Abraham, en esa simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, con estos dos pasajes vemos de que el nacimiento de Cristo no solamente es el cumplimiento de la palabra de Dios dada a Adán, diciéndole de que Cristo iba a pisarle la cabeza a Satanás, no solamente el comienzo de ese cumplimiento, sino también el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Abraham, de que en su descendencia, en su simiente, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, Dios está cumpliendo, está entrelazando todas las promesas, mejor dicho, y está cumpliendo todas las promesas juntas, o está comenzando el cumplimiento de todas las promesas juntas. Entonces, vemos de que el nacimiento de Cristo es cumplimiento de todo esto. Ahora, para mayor confirmación, me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 1, verso 1. Porque ustedes me van a decir, oh, todo muy bonito, Gabriel, pero esto no tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Pero fíjense en Mateo capítulo 1, verso 1, ¿qué es lo que dice? Libro de la genealogía de ¿quién? De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué dice específicamente Mateo 1:1? Dice de que Jesucristo es hijo de Abraham. Lo dice porque Mateo está queriendo demostrar de que Jesucristo es la simiente de Abraham. ¿Se entiende la idea? De hecho, podríamos ver lo mismo en Lucas. O la misma idea en Lucas. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 3. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 3, verso, del 23 al 38, donde está la genealogía de Jesús, ¿sí? Pero fíjense en el verso 38, cuando termina la genealogía, dice, Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán, y Adán de Dios. Entonces fíjense de que Lucas está resaltando la idea de que Jesús es de la simiente de Eva. Viene desde Adán, es ser humano, y Mateo se está resaltando la idea de que Jesús es de la simiente de Abraham. Pero ambos apóstoles lo que están tratando de marcar que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios del Antiguo Testamento. La venida de Cristo es el cumplimiento, o sea, el nacimiento de Cristo es el cumplimiento de esas promesas de Dios. Un pasaje más, Romanos capítulo 9. Fíjense lo que dice verso 4, Romanos capítulo 9. Dice, porque son
porque son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria y los pactos y la promulgación del oculto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Aquí lo que está diciendo, está resaltando la idea de que Jesucristo proviene de Abraham. Es la idea, es esta la idea, de que Jesucristo es israelita y proviene de Abraham. Entonces el punto es de que lo que se resalta es de que Jesucristo es la simiente de Adán, o mejor dicho, la simiente de la mujer y la simiente de Abraham prometidas en el Antiguo Testamento. Entonces, hasta aquí la idea de la simiente. ¿Quedó clara la idea de la simiente? ¿Alguna pregunta con respecto a este tema de la simiente? Buenísimo. Ahora vamos a ver otro aspecto. Nos sabemos de que la venida de Cristo es el cumplimiento de la simiente. Ahora vamos a ir a Deuteronomio capítulo 18 y vamos a leer también un pasaje que vamos a presentar la venida del Salvador, o mejor dicho, vamos a presentar la idea del Salvador de una forma diferente a la simiente. ¿Sí? Vamos a leer Deuteronomio capítulo 18, verso creo que 14 en adelante. 15 en adelante. Entonces ahora vamos a ver que Dios no solamente había prometido un salvador que le pisara la cabeza a Satanás, sino que también había prometido un profeta. Y ahora vamos a ver ese aspecto del profeta prometido. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Fíjense lo que dice. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien han hablado lo que han dicho, un profeta como tú levantaré entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia le ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Amén. Entonces, aquí, fíjense de que Dios, por medio de Moisés, les está diciendo de que Dios les iba a mandar un profeta que vendría después, a quien todo el pueblo tenía que oír. Ahora, lo interesante de esto es de que Moisés fue quizás el mayor profeta de Israel. Moisés fue quizás el más grande, fue el que lo sacó del pueblo de Israel, el que veía a Dios cara a cara, el que estuvo con Dios en el monte de Horeb, el que les dio la ley, el que les dio los 10 mandamientos, el que les dio el tabernáculo, el que les dio todo, básicamente. Entonces, Moisés para muchos es considerado el mayor de todos los profetas. Sin embargo, Moisés dice que Dios le dijo así, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Entonces, de alguna forma, Moisés lo que está diciendo es, si yo les digo algo y no me creen, está todo bien. Pero si ese profeta, cuando venga después, habla algo y no le creen, entonces van a tener, Dios les va a pedir cuenta, porque ustedes están obligados a escuchar y obedecer lo que ese profeta les dijo. Entonces, esto es importante, porque a partir de este momento, y esto es inclusive antes de que el pueblo de Israel tome posesión de la tierra prometida, el pueblo de Israel está en conciencia y en conocimiento de que iba a venir un profeta en el futuro y que a ese profeta lo iban a tener que oír. Ahora,
Es bien también curioso en otro aspecto, porque inclusive cuando llegan al monte de Horeb y Moisés va a subir al monte, en ese momento ellos escuchan truenos, escuchan la voz de Dios como un trueno fuerte y ellos tiemblan de miedo. Y cuando tiemblan de miedo, lo que ellos le dicen a Dios es que no escuchemos nosotros directamente tu voz, sino que le hables a Moisés y que Moisés nos diga lo que nos tiene que decir. Ellos no querían escuchar la voz de Dios. ¿Por qué no querían escuchar la voz de Dios? Porque tenían miedo. Porque ellos se reconocían pecadores, ellos se daban cuenta de que estaban mal delante de Dios. Entonces no podían escuchar ellos directamente la voz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que Dios hable por medio de Moisés. Entonces, aquí lo que dice en verso 16, Dios les recuerda, el pueblo de Israel no quiso escuchar mi voz en aquel momento. ¿Por qué? Porque tenían miedo. ¿Y saben qué? Hablaron bien, tenían razón en tener miedo. Tenían razón en tener miedo. Entonces vamos a hacer una cosa. Así como yo hablé por medio de Moisés, ahora en el futuro voy a hablar por medio de otro profeta. Ese profeta es Cristo. Nosotros ahora sabemos que es Cristo. Pero entonces el punto es este, de que desde este tiempo el pueblo de Israel sabe de que ellos no podían escuchar la voz de Dios directamente por miedo, y de hecho porque ya Dios ni siquiera les hablaba directamente, sino que necesitaban un profeta y ellos esperaban la venida de este profeta, de este nuevo profeta que iba a ser superior a Moisés porque iban a tener que obedecer todo lo que el profeta les dijera. Inclusive Dios les da también algunos mecanismos para distinguir, dice, pero el profeta que hable con orgullo o con presunción en mi nombre, una palabra que yo no les he mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Es importante de que no podía venir cualquiera y hacerse pasar por profeta, y mucho menos por este gran profeta, porque corrían el riesgo de muerte. Sin embargo, hubo miles de falsos profetas igual, ¿sí? Pero corrían el riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque si un profeta venía a hablar con presunción o con orgullo, vamos a decir, diciendo cosas que no eran, entonces merecía la muerte. Si el profeta venía a llevarlos a otros dioses, merecía la muerte. Fíjense lo que dice el verso 22. Cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Nos está diciendo, si un profeta dice algo que se tiene que cumplir, pero no se cumple, entonces no le crean porque no es palabra de Dios, no le tengan miedo, ese profeta debe morir. Ahora, obviamente nosotros en este tiempo, nosotros no estamos para matar a nadie, ni Dios nos da autorización para matar a nadie, pero de todas maneras es importante este punto de que nosotros tenemos que distinguir de que si una persona que se dice profeta y dice algo que no se cumple, esa persona no es profeta y no tenemos que tener ningún temor de él. Sin embargo, Jesucristo es el gran profeta que cumple todo lo que dice y por el cual nosotros no solamente podemos confiar en Cristo, sino que además debemos oír y obedecer. Porque Dios nos va a pedir cuentas si no obedecemos lo que Cristo dice. Y ahí hay un punto importante también, porque a veces la gente se olvida de ese punto. Pensamos en Cristo solamente como nuestra salvación y nos olvidamos de que Cristo además es al que debemos obedecer. Y no podemos estar como especulando. Debemos obedecer lo que Cristo dice. Entonces, el pasaje nos ayuda a ver entonces que el Salvador que vendría no solamente iba a vencer a Satanás, sino que además iba a ser el profeta que les iba a decir lo que tenían que hacer y que debían obedecerle. Entonces, nuevamente, si nosotros pensamos en la venida de Cristo, si pensamos en el nacimiento de Jesús y vemos a ese hermoso bebé en el pesebre, no tenemos que olvidarnos de que ese bebé en el pesebre es el que tiene toda la carga del profeta, es el que tiene toda la autoridad sobre nosotros y a quien nosotros debemos obedecer. Aún que nosotros pensemos en el bebé como, en Jesús como un bebé, aún así tenemos que entender de que ese bebé era el profeta de Dios enviado y era la salvación para el mundo, no era simplemente un bebé, ¿sí? Ahora, también importante notar dos pasajes, me gustaría leerle. Mateo
Mateo 17, verso 5, y esto es en la transfiguración. Fíjense que cuando ocurre la transfiguración, hay una cosa que ocurre que a veces nos pasamos por alto, que es que en el momento en que Cristo se transfigura, hay una voz del cielo que habla, ¿sí? Vamos a leer Mateo 17, verso 5, dice así. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. Y fíjense lo que dice, óiganlo a él. Y esto es una alusión directa a Deuteronomio 18 cuando dice Dios de que a este profeta debían oír. Acá no es simplemente oír como escuchar algo. Acá oír está refiriéndose a escuchar, prestar atención y poner por obra y obedecer, ¿sí? Con un sentido de autoridad, ¿sí? O sea, que nosotros debemos obedecer porque Él es nuestra autoridad. Esa es la idea que hay detrás de esta palabra oír o, sí, oíganle, ¿sí? Entonces, cuando Dios, entró en la transfiguración, confirma y muestra, es este el profeta, mejor dicho, cuando Dios en la transfiguración habla desde el cielo, lo que está haciendo es confirmar de que Jesús es el profeta que Dios había prometido por medio de Moisés. Entonces, nuevamente, el punto es que Jesús es la simiente prometida y es el profeta prometido que vendría al mundo, ¿sí? Un pasaje más, Hebreos capítulo 3, con esta idea de profeta. Y podríamos leer el capítulo 1, verso 1 también. Vamos a leer 2 versículos aquí, después vamos al capítulo 3. Hebreos capítulo 1, verso 1. Dice así. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo todo el universo. Entonces esto tiene una doble alusión. Por un lado es la idea de que Dios antes habló por los profetas y ahora habla por medio de Jesucristo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que oír oír a Jesucristo porque es el medio por el cual Dios nos habla ahora. Y además de esto tiene esta otra idea de que es el Hijo de Dios, entonces esto hace alusión a la transfiguración, de que Dios dijo del cielo, es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, oigan. La alusión es doble, vamos a decir. Jesucristo es el Hijo de Dios y es el profeta prometido por el cual, a quien debemos oír. Así como antes los padres obedecieron a los profetas, como a Moisés, ahora nosotros tenemos que obedecer a Cristo, que es el Hijo por el cual el Hijo de Dios en quien Dios se complace, ¿sí? Bien, entonces esa es la idea de que al nacer Jesús en el mundo, es ese Hijo de Dios a quien nosotros debemos oír. Entonces, ahí tenemos ese otro sentido del nacimiento de Cristo. Es no solamente el nacimiento de un bebé tierno y muy lindo, sino que es el Hijo, sino que es la simiente prometida, es el profeta prometido, es el Hijo de Dios también. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Una pregunta? ¿Todo bien? Por acá estamos bien, Gaby. Perfecto. Nos vamos a ver un pasaje más, el último pasaje que vamos a ver, ahora vamos a ver Isaías 53, y ahora vamos a pensar en otro aspecto diferente de la venida del Mesías, y ahora vamos a ver, digamos, otra profecía diferente que tiene que ver con el sufrimiento del Mesías. Ahora fíjense, Isaías 53, lo que dice. Dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido,
pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado del matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca, por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, ¿a quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo y sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días. Y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó él el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Amén. Ahora, este pasaje nos está hablando de el siervo prometido del Señor. Y de hecho, podríamos inclusive leer unos versículos antes, el capítulo 12, 52, verso 13, dice: oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido y levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de tipo de lo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará muchas naciones, y los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando del siervo de Dios que iba a venir. Entonces, Jesucristo es la simiente de Abraham, la simiente de la mujer. Jesucristo es el profeta prometido por Moisés. Jesucristo es el siervo que vendría a sufrir además. Y esto también, aunque de alguna forma está directamente relacionado con su muerte y con su resurrección, pero también es importante el aspecto del nacimiento, porque nuevamente al ver ese bebé, de nuevo, y tenemos esta idea de un bebé tierno y como desprotegido, ¿sí? Pero el punto es de que ese bebé iba a ser el siervo de Dios que se vendría a entregar y que iba a recibir la aflicción, ¿sí? Que nos correspondía. Ahora, desde ya este pasaje está súper rico y algún día lo podríamos estudiar detenidamente. Pero es importante que dice el verso 3 que fue despreciado y desechado por los hombres. Esto es absolutamente comprobado en el Nuevo Testamento y que ha experimentado en dolores, ¿sí? Dice también de que él recibió nuestro castigo, ¿sí? Dice que inclusive que él guardó silencio. Entonces, todas cosas que ocurren previa a su muerte, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice también verso 8, dice: por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Entonces, el punto es de que este bebé que vendría iba a ser quitado de la tierra de los vivientes, iba a ser muerto. ¿Por qué? Por la transgresión del pueblo, a quien le correspondía la herida. Y después dice, fíjense verso 9, se dispuso con los impíos su sepultura. Está diciendo de que tenía que morir como pecador. Entonces, está profetizando la muerte de ese siervo, está profetizando la muerte de la simiente, ¿sí? Si nosotros conectamos todos los conceptos, ¿sí? O sea, si es la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, es el profeta prometido, ¿sí? Y la semana que viene vamos a ver también las profecías como rey, ¿sí? Es todo esto, pero además, que es todo esto, tenía que morir, y tenía que morir sufriendo, y tenía que morir como un pecador por la transgresión del pueblo. Esto estaba profetizado. Fíjense de que hoy, bueno, hemos mostrado algunos versículos del Nuevo Testamento, pero estamos sacando todos los conceptos del Antiguo Testamento. Estamos sacando todos los conceptos que el pueblo de Israel tenía que entender, o la humanidad, mejor dicho, tenía que entender,
desde el Antiguo Testamento de qué es lo que representaba ese bebé que nació un día en un pesebre. Entonces, para nosotros ese bebé que nace en un pesebre no puede ser menos que todo esto. Mínimo tenemos que entender todo esto, porque sabemos de que ese bebé tiene que cumplir todo esto, ¿sí? Ese es el punto del mensaje de hoy, ¿sí? Pero fíjense, verso 10, dice que el Señor quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, y dice, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, o sea, para pagar el pecado, verá a su descendencia, verá a su simiente, prolongará sus días. Fíjense que aquí lo que dice es que va a volver a tener vida, aún después de que se dispuso su sepultura con los pecadores, ¿sí? Entonces, aún dice que va a volver a tener vida, ¿sí? Prolongará sus días. Y fíjense lo que dice, la voluntad del Señor en su mano prosperará. O sea, ¿cómo puede prosperar la voluntad en su mano si está muerto? ¿Sí? El punto es de que tiene que morir y que tiene que resucitar y que tiene que tener sus días prolongados. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Dice, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. O sea, Dios va a quedar satisfecho con el pago del pecado. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su alma hasta la muerte. Entonces, el punto es este, que después de haber derramado su alma hasta la muerte, va a repartir el botín. Entonces, el punto es que ese bebé no solamente era la simiente, o es la simiente, no solamente es el profeta prometido, es además el siervo sufriente, que tiene que morir y después de morir tiene que tener larga vida y tiene que repartir el botín y va a tener, digamos, todo digamos, la victoria. Esa es la idea del pasaje, ¿sí? Entonces, si hay algo que yo les puedo dejar que se graben a fuego es, cuando nosotros pensemos en Navidad, no podemos pensar simplemente en un bebito puesto en un pesebre, sino que tenemos que pensar en el cumplimiento de lo que Dios dijo durante todo el Antiguo Testamento y que tiene un peso y un poder mucho, mucho más grande que lo que normalmente nos imaginamos. Y no nos podemos olvidar de ese aspecto, ¿sí? Bien, a ver si tengo algún pasaje más para cerrar. Sí, me gustaría buscar un último pasaje. A ver, creo que está en Lucas. Como para cerrar con esta idea. Un momentito, que no lo tenía buscado, pero... Lucas 2, 35. Fíjense lo que dice. Fíjense que cuando Jesús es presentado en el templo, después de haber nacido, unos 8 días después de nacer, fíjense de que él va, María con José, con el niño, y lo llevan a presentar al templo. Es un rito que tenía una idea similar a lo que se hace en las iglesias evangélicas de presentar a los niños delante de Dios. Entonces se los lleva delante de la iglesia, se ora por el niño, se ora por los padres. Es más o menos esta misma idea, pero era un poco más importante porque ahí se hacía la circuncisión también de los niños. Pero cuando lo llevan a Jesús a presentarlo al templo cuando tenía 8 días, ¿sí? Fíjense que en ese momento ellos se encuentran con algunas personas que profetizan acerca del niño, y una de las personas con las que se encuentran se llama Simeón. Y fíjense lo que dice
en el verso 34, Lucas 2:34, dice así: y Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto por caída y levantamiento de muchos en Israel para hacer señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces mi punto es este, de que Simeón, él veía al bebé, que tenía 8 días y aún quizás hasta lo alzó en brazos, ¿no? Pero cuando él veía al bebé, él reconocía y entendía que ese bebé iba a ser puesto para caída y levantamiento de muchos, y no solamente de esto, dice, para señal de contradicción, ¿sí? Aún de contradicción entre el mismo pueblo de Israel, pero aún le profetiza a María de que una espada traspasará tu propia alma. Y de alguna forma esto es alusión al sufrimiento que el Mesías iba a tener que pasar, que iba a ser algo de mucho sufrimiento aún para la misma madre. Entonces, mi punto es este, que aún Simeón, ahí delante del mismo niño, él veía a ese niño no como simplemente un bebé, sino que él lo veía como el cumplimiento de todas las promesas de Dios y lo veía como el siervo sufriente que tendría que padecer por nuestras transgresiones. Amén. Bueno, hasta aquí entonces lo que hemos compartido hoy. Quería saber si hay alguna pregunta, algún comentario sobre esto. Muy claro todo lo que has explicado, pero a mí me asombra, ¿no? Nuestro corazón, el corazón del hombre como es. Antes de que estuviera Jesucristo, durante Jesucristo, se resistían y estaba escrito por todos los profetas y estaba anunciado. Y tal vez hoy nosotros tenemos mucha más enseñanza, o más tecnología, o más tiempo, ya están todos los libros escritos, y aún así nos seguimos resistiendo. Lo que me da a entender que nuestro corazón es duro, que el corazón del hombre en sí es duro. No, eso. Tal cual. Así es, Martín, tal cual. Tal cual. Estela, ¿tenés algo para...? No, puedo escuchar. Por acá estamos bien. Bueno, ok, entonces con esto cerramos entonces este estudio y la semana que viene vamos a ver las promesas que tenían que ver con Cristo como Rey, y hay algunos otros temas más que si Dios quiere vamos a incluir. Y vamos a incluir también probablemente algo de lo que tenía que ver con el lugar de donde tenía que nacer el Mesías, e inclusive con la fecha en la que tenía que nacer el Mesías, y entonces nos vamos acercando un poco más al nacimiento en sí mismo. Amén. Buenísimo. Bueno, oramos al Señor entonces. Gracias, Padre Santo. Señor, te damos por este momento que hemos podido compartir esta palabra. Y gracias, Señor, por la venida de Jesucristo al mundo, que no es realmente solo un bebé, Señor, que está en un pesebre, sino que era el mismísimo Dios, Señor, que venía a cumplir con todo lo que estaba profetizado, que era nuestra salvación, Señor, en quien la humanidad estaba esperando y aún debía esperar más para ser librado de su pecado. Señor, gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor, Señor, y también te pido de que nos bendigas a cada uno de nosotros y nos permitas seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra en todo tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén.